Adoración, restauración y alabanza. Una congregación donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Lidia, una gran mujer. ¿Sabes tú quién fue Lidia? Bueno, quiero contarte que fue la primera persona en convertirse al Evangelio en Europa. Y es curioso porque una de las preguntas que hacen los chicos a los padres, especialmente los chicos cristianos, es: papá, ¿y tú cómo conociste al Señor? Mamá, ¿tú cómo conociste al Señor? Abuelito, ¿tú cómo conociste al Señor? Y es una pregunta que es muy fácil de responder, porque no es por el esfuerzo que nosotros hagamos, ni por el afán de nosotros encontrar a Dios, sino que Él primeramente es el que nos ha buscado, Él es el que nos ha encontrado, y Él es el que ha tocado nuestro corazón para que nosotros respondamos a su llamado y nos entreguemos a Él. Y este es el ejemplo de esta mujer llamada Lidia. Esta mujer, pues curiosamente, era de Asia, pero ella no recibe a Jesús, o el Señor no la busca en Asia, sino que ella va a Europa, y es en Europa donde se convierte al Evangelio. Pero el hecho histórico es bien curioso porque estaban precisamente Pablo, Silas y Timoteo, y estaban allá, y dice que les era prohibido hablar del Evangelio porque ningún hombre podía hablar si no era a través de una sinagoga, pero para que hubiera una sinagoga se necesitaban mínimo 10 hombres. Entonces las que sí se reunían eran las mujeres y se reunían a orar. Pablo, sabiendo esto, entonces fue en esa ciudad, en la ciudad de Tiatira, y, y fue a buscar a las mujeres que se reunían para orar. Y cuando las encontró, entonces Pablo comenzó a hablarles del Evangelio. Y Lidia escuchó, y cuando escuchó a Pablo hablar, realmente se interesó muchísimo. Y dice Hechos 16:14, así dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando, bueno, hasta ahí es lo interesante, porque quiero llamar su atención en que dice muy claro: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea que era el Señor el que la estaba buscando y tocó su corazón. Pero tú te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué Él no toca mi corazón para que yo conozca al Señor? El Señor toca todos los corazones que estén dispuestos a escucharlo, que estén dispuestos a oír y que estén dispuestos a responder al llamado que hace el Señor. Pues esa fue esta mujer. ¿Tú quieres responder al llamado de Cristo? Pues es muy sencillo. Deje lo que estás haciendo. Deje todos los mandamientos de hombres y dedícate a la palabra de Dios. Disponga el corazón y en oración dile: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Solamente dime cómo debo hacerlo. Y entonces te vas a encontrar con una experiencia maravillosa como la que tuvo Lidia, porque a ella se la recuerda como la primera persona que se convirtió al Evangelio en Europa. Fue la primera en responder públicamente al mensaje de Cristo durante el primer viaje misionero de Pablo a ese continente. O sea que ella no era europea, era de Asia, de la ciudad de Tiatira, en la provincia de Lidia. Tiatira era una de las sedes de las 7 iglesias del Apocalipsis,
Y fue allí donde Pablo, Silas y Timoteo, como les dije al principio, les fue prohibido hablar del Evangelio, pero aprovecharon que las mujeres se reunían a orar para poder llevar el mensaje del Evangelio. Allí Lidia encontró el mensaje de nuestro Señor Jesucristo por boca de Pablo y decidió seguir a Cristo. ¿Tú estás decidido a seguir a Cristo? Esa es una reflexión que tú debes hacer. ¿Estás decidido a seguir a Cristo? Que el Señor te bendiga.